Estamos. Ahora ¿Estamos sí. Sí. listos? Sí, claro, voy a empezar. Entonces, vamos a hablar hoy sobre una lesión muy desafiadora, muy preocupante y una situación que demanda mucho conocimiento y experiencia, que son las lesiones de Monterrey. Eh, Estos son meus conflitos, no tengo ningún conflicto. Estas lesiones que eu vou falar hoje são, eu vou procurar a esclarecer algumas características das lesões de Monterrey e os aspectos principais das lesões agudas e crônicas. E também eu vou mostrar nossa estratégia de tratamento e nas lesões crônicas. Para isto, nós temos que entender claramente o que é a lesão de Monterrey. A lesão de Monterrey é uma complexa e muito difícil situação de cenário em la traumatologia. Temos muitos tipos de fratura de la una com deslocamento de la cabeça radial. E isto gera uma situação de instabilidade del codo. E muitos casos são negligenciados em lo primeiro atendimento. Então, todo este cenário, essas situações têm que ser bem conhecidas por todos os ortopedistas. Lo primeiro que gostaria de enfatizar é que na maioria dos hospitais as películas são obtidas desta maneira, com uma incidência lateral del codo. Pero o que preconizamos sempre é fazer a incidência radiológica completa de todo antebraço. Com isto, podemos visualizar o deslocamento da cabeça radial e também a angulação da una. E isto, a angulação do cúbito está presente na maioria das fraturas, luxações de Monterrey, e muitas vezes a angulação é em la mitad de la una e não habitualmente em lo terço proximal. Todos vocês conhecem a classificação de Bado, que sumarizou os 4 tipos principais. Em la maioria dos casos, casi 70%, nós estamos diante de deslocamento da cabeça radial para anterior. Pero a classificação de Bado não é perfeita. Miren em lo tipo 2, que sempre Bado postulou em sua descrição original que a cabeça radial se deslocava para a lateral. E temos aqui à direita exemplo de uma niña que o deslocamento da cabeça radial está para medial. Então, temos que ter em conta na avaliação primária que devemos também observar a incidência em antero-posterior para saber se a cabeça radial está desviada para lateral ou para medial. O manejo das lesões agudas não são tão difíceis assim. Nós temos que obter uma adequada redução do cúbito, uma fixação ou imobilização com yeso, principalmente em niños abaixo de 6 anos, e a fixação quirúrgica em niños mais viejos do que 6 anos. A cabeça radial habitualmente se reduz em uma manobra de flexião e manobra de supinação. E após isto, teremos que checar a estabilidade da cabeça radial e também comprovar isto por uma boa película ou bajo fluoroscopia. Muitas vezes
tenemos necesidad, como dije anteriormente, de hacer la reducción y fixación de acuerdo con el tipo de fractura de la una. Las fracturas incompletas o fracturas en deformidad plástica, elas pueden ser tratadas por métodos conservadores. Las fracturas más estables, pero transversas o oblicuas curtas, la fixación con clavos elásticos se puede asegurar una posición de estabilidad. Y la placa tornillos son indicados raramente, especialmente en niños más después de 10 años de edad y con fracturas más diminutas o más instables. Los pasos importantes en el tratamiento de las lesiones agudas son, por primero, reducir adecuadamente el cúbito y corregir todo desplazamiento posible. Toda angulación en toda la deformidad tiene que ser corrigida del cúbito. Esto garante un comprimento adecuado y también la angulación correcta del cúbito. El segundo paso es promover una estabilidad de la una, y esto puede ser garantido con reducción cerrada o con clavos elásticos, especialmente en niños con más de 6 años de edad. Mira este ejemplo. La colocación de clavo elástico, un clavo elástico bien moldeado, con la angulación correcta del cúbito. Esto garante una estabilidad de la cabeza radial y previene el deslocamiento de la cabeza radial. Como dije antes, tiene que mirar qué tipo de fractura del cúbito tenemos. Las fracturas más impactadas, más estables, fracturas en tallo verde, pueden ser fixadas y garantidas solamente con fios, con clavos de Kirchner. Las fracturas más metafisárias, pero desplazadas, como en la región proximal del cúbito, podemos garantir la fixación con una banda de tensión. As fraturas com deformidade plástica são difíceis de tratar, porque necessitam de uma redução muito perfeita para impedir a tardia deslocação da cabeça radial. E as fraturas completas podemos tratar com clavos elásticos, como dissemos. Importantíssimo, depois do tratamento, da redução, você tem que checar bajo fluoroscopia la estabilidad de la cabeza radial y el contacto con el capítulo. Es fundamental el test de pronosupinación y de flexión y extensión del codo después de la fixación del cúbito. Muchos estudios dicen que la fractura, luxación de Monterrey aguda, el tratamiento depende de la edad de los niños y el tipo de fractura, y puede se manejar conservadoramente o cirúrgicamente en estos casos que son agudos, con resultados muy similares. La situación más difícil y más desafiadora, que representa una gran dificultad para la mayoría de los ortopedistas, son las lesiones crónicas. ¿Qué entendemos por lesiones crónicas? Las lesiones crónicas son las lesiones que no se procedió lo adecuado diagnóstico al momento do trauma. Esto se puede decir que después de tres semanas de evolución, las lesiones que no son reconocidas son consideradas lesiones crónicas. También tenemos casos con deformidade plástica que apresentam uma redeslocação tardia
Y otros casos que tratamos inicialmente, pero la reducción no es perfecta y no es estable y que se presenta una redislocación. Entonces, el tratamiento de las lesiones crónicas tenemos que siempre llevar en consideración los problemas principales que tenemos. Una instabilidad del codo, de la articulación radiocapitelar. Tenemos siempre una deformidad de la una. Es necesaria la radiografía completa de todo el antebrazo para mirar la angulación de la una y también su acortamiento. El otro problema que se pasa en casos que no se diagnostica tan temprano son las lesiones de la cartílago, principalmente del cartílago de la cabeza radial. Y esto puede ser un factor que contraindique los procedimientos reconstructivos. Entonces, antes de empezar o decidir sobre un tratamiento reconstrutivo del codo en lesiones crónicas, tenemos que analizar qué tipo tenemos. Habitualmente tenemos lesiones tipo BADO 1. ¿Cuánto tiempo tenemos de la lesión inicial? ¿Cuál deformidad tenemos en la cabeza radial o capitelo? Porque esto es un factor decisivo para indicación de la cirugía. Y también la edad del paciente, del niño, porque esto tiene una relación directa con los resultados malos y buenos. Es claro que en lo comienzo, después de una lesión de Monterrey negligenciada, el niño no presenta síntomas. Siempre en el comienzo, la principal queja de los padres son, y especialmente son vistos, la deformidad de la pierda de la flexión del codo. No tanto la dolor. Los niños no tienen dolor en lo comienzo de la deformidad. Algunos pacientes, algunos niños presentan una deformidad en valgo, como en esta niña a la izquierda, y también podemos observar una protuberancia anterior, un bump anterior en la región del codo, que esto es provocado pelo deslocamiento de la cabeza radial para anterior, especialmente en las lesiones BADO tipo 1. El dolor aparece tardíamente. No comienzo no tenemos. Habitualmente después de un año de la fractura inicial. Y la instabilidad del codo y las lesiones degenerativas, necesitamos tener muchos años para que se aparece en las películas y también en la vida, habitualmente en la vida adulta. Ok, ahora tenemos un escenario complejo. ¿Cómo reconstruir esta lesión complexa? Año pasado tuvimos la oportunidad de publicar nuestra técnica que procura estabelecer guías, steps, para el tratamiento de las lesiones crónicas. Entonces, tenemos 7 pasos, 7 steps principales. Lo primero es, hacemos solamente un approach, un acceso quirúrgico. Siempre removemos la interposición de la fibrosis. La osteotomía que hacemos en la una siempre proximal, independiente del sitio de la fractura original. La cabeza radial es reducida después de la osteotomía y temporariamente en acto cirúrgico fixada con un pino de Kirchner transcapitelar. La placa es moldeada na posición
de la deformidad creada por la una. Después de esto, después de la fixación de la placa, sacamos el pino de Kirchner y testamos la estabilidad. Y casi siempre, raramente necesitamos de la reconstrucción del ligamento anular. Este es lo acceso quirúrgico que habitualmente hacemos. Después de este acceso, realizamos la remoción de todo tejido, toda la fibrosis que hay en la articulación radiocapitelar y hacemos la osteotomía. La osteotomía del cúbito es el segundo paso. Hacemos siempre proximal y temporariamente, después de la osteotomía, reducimos la cabeza radial y fixamos con este clavo de Kirchner. Con esto, después de esto, este es lo gran segredo que yo pienso que es más importante de esta técnica, que después de la fixación de la cabeza radial, la cantidad de alongamento que necesito y también de la angulación de la una del cúbito está creado. Esta es la cantidad de alongamento del cúbito y angulación que necesito. Este es un segredo muy importante porque muchas veces no tenemos en cuenta cuánto necesitamos de alongamento de la una, del cúbito. Mira acá una foto intraoperatoria con la angulación criada, el grado de alongamento, el contacto perfecto de la epífisis radial con el capitelum y la placa moldeada. ¿Cómo calculamos este moldeado? Este moldeado fue dado pela fixación anterior del pino transcapitelar. Y siempre la placa es moldeada dorsal. Otro ejemplo de otro niño con un alongamiento grande, el contacto perfecto de la cabeza radial con el capitelum y la placa moldeada. Yo voy a mostrar algunos casos de nuestra serie que son importantes. Este niño de 5 años de edad estaba con esta fractura de luxación de Monteggia negligenciada 8 meses. Realizamos nuestra técnica habitual. En este caso en particular utilizamos una placa bloqueada, una placa, yo no sé cómo dice en español, pero es una locking plate, pero no hay necesidad siempre de utilizar este tipo de placa. En este caso utilizamos. Miren que la deformidad creada del cúbito y la reducción perfecta de la cabeza radial. En este tipo de situación con estabilidad no necesitamos de ninguna fixación del cúbito para radio o de húmero para radio. Podemos dejar de esta manera. Esta situación de estabilidad es conferida en acto quirúrgico. Miren, después de 8 meses, la consolidación de la osteotomía y no tuvimos redislocación de la cabeza radial. Este otro caso de un niño de 7 años con una fractura de Monteggia negligenciada por 1 año. Miren que la deformidad del cúbito es en lo centro, pero esta es la imagen clínica del niño, el déficit de flexión del codo, los valgos, la protuberancia anterior del codo, por acá fica vacío, la epífisis radial sale de acá y tiene como un agujero por acá. El dolor. Este niño
realizamos la misma técnica, pero en algunas situaciones, cuando detectamos que después de la osteotomía y de la fixación tenemos una instabilidad, podemos agregar un clavo de Kirchner, pero no de húmero para el radio, solamente de la metáfisis proximal para el radio, de la metáfisis. Este clavo se permanece por allá por 3 semanas. Este es lo caso con 8 meses de pós-operatório. E miren que no tuve redislocamento e a osteotomia se consolidou rapidamente. Estas são as películas del niño com 8 meses. Miren que a flexión está casi normal, a supinação não é mala, a pronação tampoco, pero la extensión se queda algún tiempo para regresar, habitualmente después de 1 año de cirugía. Este es un caso con una niña de 7 años con 10 meses de fractura inicial, 10 meses sin diagnóstico. Y observen que este caso, la luxación de la cabeza radial es para medial y muy alta. En algunos casos, hay la formación de una ossificación heterotópica, muchas veces de la cápsula, que destaca un fragmento, y si hay una ossificación. Esta niña, como vemos acá, un déficit, una limitación de flexión, un valgo importante. En esta niña especial ya habitualmente ya tenía dolor. Este caso necesitó un gran alongamiento. Miren por acá, un gran alongamiento del cúbito. Solamente de esta manera se garantía la estabilidad con este grado de angulación y acortamiento. Miren, después de 3 semanas, sacamos este clavo y se quedamos con una férula por más 3 semanas. Habitualmente, yo utilizo 45 días de inmovilización. Este caso, con este gran grado de alongamiento, muchos pueden preguntar si no había necesidad de injerto. ¿Qué piensas? Injerto. Miren, con 4 meses y la película con 9 meses completamente consolidada. No tuvimos necesidad de injerto. Se preencheu completamente el gap. Este es o resultado final radiológico. Este es las imágenes clínicas con 6 meses de pós-operatório. El valgo está muy aceptable, muy similar al lado izquierdo, la flexión perfecta, la supinación, pero la pronación muchas veces también necesita más tiempo para ganar. Este caso es un caso los más difíciles que tuvimos. Una niña de 9 años con un deslocamiento grande, muy anterior, muy medial, con alguna deformidad en lo cúbito y, alguna deformidad en la cabeza radial. Realizamos, esta es la película en anteroposterior, miren el grado de valgos, y tenía dolor en los esportes que practicaban en su práctica diaria. Y estaba negligenciada por 3 años. 3 años. Realizamos nuestro procedimiento habitual y se quedó bien. No tuve ningún redislocamiento y hasta ahora está en una situación
muy satisfactoria, con estabilidad del codo, los gaps se preenchó, se consolidó sin injerto y una situación muy satisfactoria. Después de toda la cirugía, como estábamos hablando antes, necesitamos de 6 semanas de inmovilización yesada con una férula. Y yo pongo en la posición neutra, no hay necesidad de poner en supinación máxima. Si tuve necesidad de la fixación de la una para el radio, nosotros removemos el clavo con 3 a 4 semanas. Y la fisioterapia puede estar indicada para algunos casos bajo supervisión médica y un contacto directo con el fisioterapeuta. Nuestra serie, nosotros publicamos año pasado, en 2019, con 6 pacientes con lesiones inveteradas de Monterrey, con 3, lo caso más viejo, este que mostré ahorita, 3 años de trauma inicial, y utilizamos la misma técnica quirúrgica, realizando siempre los 7 pasos principales. No tuvimos ningún caso de redislocación, tuvimos un caso de neuropraxia del interóseo anterior, que se recuperó con 5 semanas de postoperatorio. Y no tuvimos ninguna complicación mayor como pseudoartrosis o infección. Creo que esta es una lesión muy difícil. Podemos tener inúmeros tipos de complicaciones y esto tiene que ser discutido con los padres porque no son lesiones tranquilas de tratar. Son lesiones donde el resultado puede ser incierto, pero hay que tener confianza en la técnica quirúrgica. Como mensajes finales, yo gustaría de dejar que la lesión de Monterrey crónica es un desafío para todos y la necesidad del diagnóstico para que podamos detectar la Monterrey en la situación aguda, que es mucho más fácil de tratar que lo crónico. Y la clave para lo principio, la clave principal para un buen resultado quirúrgico es la corrección de desplazamiento de la una y también del acortamiento que esta una de este cúbito presenta. Nuestro protocolo ele pode ser utilizado con un guía para a maioria dos casos inveterados e também é um protocolo muito seguro para você começar o tratamento dessas lesões que são muito complexas e desafiadoras.